Buenos días, este es mi trabajo de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia estadística inferencial, actividad uno, unidad uno del Tecnológico de Tijuana. Para el profesor que está llevando la materia es el ingeniero Juan José Morales Ibarra. Y comenzamos con el capítulo uno. Se nos presenta un ejercicio donde se nos pide que utilicemos el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es, en este caso, posible pero muy probable, posible y probable, y por qué. El primer ejercicio nos dice que, en un caso hipotético en el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Aunque esto pudiera parecer lógico, según en el juego del fútbol americano, esto es posible, pero muy improbable. ¿Por qué? Porque en la historia del Super Bowl los marcadores nunca han alcanzado cifras tan altas debido al tiempo del juego, las reglas y cómo se notan los puntos. Generalmente resultan en marcadores mucho más bajos. Un marcador de 120-98 sería extremadamente raro y pues se aleja significativamente de los resultados típicos, haciendo este evento muy improbable, aunque no imposible en teoría. El segundo ejercicio nos dice que, según la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Aunque esto es muy posible, es también muy improbable. Perdón, es posible, teóricamente hablando, pero muy improbable. ¿Por qué? Porque aunque en matemáticas es posible que un grupo pequeño de personas comparta la misma fecha de cumpleaños, la probabilidad de que todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos, en este caso 9, o generalmente 9, tengan exactamente la misma fecha de cumpleaños es extremadamente baja, rozando lo imposible. Y considerando la diversidad del tamaño del grupo, pues este ejemplo sería prácticamente imposible hablando pues ya en la vida cotidiana. En los siguientes ejercicios nos piden determinar el valor dado, eh, determinar si el valor dado que nos están dando es un estadístico o un parámetro. En este caso, el ejercicio nos dice ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de $19,856, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. El valor dado de ingreso anual que nos dan es de $19,856. Este es un valor estadístico, porque el valor dado se basa en una muestra de hogares, mas no en toda la población de individuos graduados de bachillerato. Los estadísticos se derivan de muestras y se utilizan para estimar parámetros de la población completa. Dado que este valor representa una medida de ingreso medio calculada a partir de una muestra seleccionada, se clasifica como un estadístico. Debido a que no se utilizó, pues como ya se dijo, toda la población, sino solo una muestra, y en base a eso se determinó pues una forma de obtener un resultado a partir de los datos. El siguiente ejercicio nos dice que determinar si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Vamos a ver si esos datos pues son continuos o discretos. Dispositivos para cruzar las calles de la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo.
Se descubrió que 2500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Shirley Push Button de Michael Luo, New York Times, tenemos que el valor que se nos está dando son 3250 dispositivos para cruzar las calles y de dichos dispositivos 2500 no funcionan. El número de dispositivos para cruzar las calles y los que no funcionan provienen de un conjunto de datos discretos. ¿Por qué? Porque los datos discretos se caracterizan por contar elementos o categorías distintas y separadas que no pueden subdividirse de manera significativa, como lo es la altura, por ejemplo. La altura sería un caso continuo, a diferencia del discreto. En este caso, los dispositivos para cruzar calles se cuentan en unidades enteras, dispositivos individuales, lo cual es característico de los datos discretos. No es posible tener un dispositivo de cruce de calle parcial o fraccionario, lo que confirma que los datos son discretos. Los datos discretos y continuos también se podrían especificar o esclarecer la idea, por ejemplo, en los niveles de energía de los electrones. Para que un electrón, por ejemplo, suba a un nivel más alto de energía, se necesita una cantidad dicha, cerrada, como paquetes enteros. No puede subdividirse de esa cantidad. A igual los datos discretos. Sin embargo, a diferencia, los datos continuos sí pueden subdividirse entre, por ejemplo, entre el 1 y el 2 hay una infinidad de números, que serían los datos continuos. En el siguiente ejercicio nos pide lo siguiente. Dice, utilice para el siguiente enunciado el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Pues en este caso, aunque hay una correlación, realmente no hay una relación. Así que sigamos leyendo y tomando en cuenta este ejemplo, contestamos lo siguiente. El siguiente enunciado dice, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Aunque esto tiene una correlación, realmente lo que tenemos que examinar es si hay una relación. La conclusión alternativa correcta para este enunciado sería que una posible conclusión alternativa es que existe un sesgo en la forma en que se aplican las multas por exceso de velocidad, lo que resulta en un número desproporcionadamente alto de multas emitidas a individuos de grupos minoritarios, en comparación con los caucásicos. Además, la distribución geográfica de la vigilancia del tráfico y las áreas patrulladas más intensamente pueden influir en esas estadísticas. O sea, pueden causar sesgo, lo que podría no reflejar necesariamente una mayor incidencia de exceso de velocidad entre los grupos minoritarios, sino un enfoque más intenso en ciertas áreas o prácticas de perfil racial por parte de las autoridades. En este caso, lo que se está diciendo es que realmente no hay una relación, sino más bien es el modo en que los datos se están tomando y el contexto del cual se está hablando. En el siguiente ejercicio nos dice, utilice el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide del siguiente enunciado. Como en el anterior. El siguiente enunciado dice, árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet, América Online, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. AOL recibió 7.073 respuestas
y 4.650 de ellas indican preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Y por qué? La otra conclusión alternativa podría ser que se considera que los resultados de la encuesta podrían no ser representativos de la población general que se celebra la Navidad debido a varios factores. Primero, la encuesta se limitó a los usuarios de América Online, lo que podría no reflejar la diversidad de la población general. Los usuarios de AOL pueden tener características demográficas, culturales o socioeconómicas particulares que influencian su preferencia por árboles reales. Además, las personas dispuestas a responder encuestas en línea podrían tener diferentes preferencias que aquellos que no participan en tales encuestas. Por lo tanto, aunque el 66% de los representantes de estas encuestas especifican que quieren un árbol real, no se puede concluir con certeza que esa cifra se aplique a todas las personas que celebran la Navidad. ¿Por qué? Porque como ya se dijo anteriormente, la encuesta se hizo a un grupo selecto de personas, cuando realmente se tenía que haber hecho por azar a diferentes grupos. En este caso, la muestra de los datos pues no se retomó o no se obtuvo de una manera correcta y se podría llevar a un sesgo en la conclusión. Vamos por el siguiente ejercicio. Aquí se nos pide determinar si la descripción dada del siguiente enunciado corresponde a un estudio observacional o a un experimento. El enunciado dice: prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. O sea, pues, medicamento que no tiene nada. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al Journal of American Medical Association, del volumen 290, número 221, donde se obtuvieron los datos. Según la descripción, este estudio sobre la eficacia de la equinacia para tratar infecciones del tracto respiratorio superior implica la administración de la equinacia a 337 niños infectados y pues a placebos a los otros 370. Este tipo de estudio corresponde a un experimento. En este estudio, los investigadores manipulan activamente una variable, la administración de equinacia o placebo, y observan el efecto de esa manipulación en el resultado. La eficacia en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior. La presencia de un grupo de control, niños que recibieron el placebo, y un grupo experimental, niños que recibieron equinacia, es característica de un diseño experimental. El siguiente ejercicio nos dice que identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerado. El enunciado nos dice: puesto de revisión de sobriedad. O sea, los que checan si ha bebido o no. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Descripción. El autor observó un puesto de revisión de sobriedad donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. En este tipo de muestreo se describe un muestreo sistemático. ¿Por qué? Porque se selecciona una muestra a partir de una población según un intervalo fijo. En este caso el intervalo es cada quinto conductor. Esto significa que
después de seleccionar un punto de partida al azar dentro de los primeros 5 conductores, cada quinto conductor después del inicial es elegido para la entrevista. Esta técnica asegura una distribución uniforme en la muestra, a lo largo de la población total de conductores que pasan por el puesto de revisión de sobriedad. El siguiente ejercicio nos dice: responde a las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajo del tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más, o sea, mayores de edad para adelante. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de las oficinas de censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. En este caso, como se muestra en la pantalla, tenemos dos recuadros. Un recuadro que dice mujeres y otro recuadro que dice hombres, haciendo alusión al billete. En este caso, el tamaño de los hombres por el tamaño de las mujeres, que serían más o menos un 20% menos en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres un 20% más la gráfica sería dada como una gráfica imparcial. ¿Por qué? Porque el tamaño no varía mucho en cuestión de lo que se está ingresando. Si en cambio, por ejemplo, el recuadro de los hombres sería el doble de grande y visualmente, y el recuadro de las mujeres visualmente se viera más chico, haciendo alusión doblemente más chico o más grande que el de los hombres, sería una gráfica engañosa, pero en este caso es imparcial. El siguiente. Gráfica 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que los represente de forma objetiva. En este caso, la gráfica que se nos muestra es un cilindro que tiene 20 millones de barriles, o sea, consumo diario de petróleo, y otra gráfica de otro cilindro mucho más pequeño de 5.4 millones de barriles en Japón. En este caso la proporción visual no es correcta. ¿Por qué? Porque 5.4 se asemeja más o menos un cuarto del cilindro de la izquierda que el de Estados Unidos. Sin embargo, en la imagen se ve mucho más pequeño, casi una octava parte o menos del cilindro de la izquierda, dando así alusión a que se ve relativamente menor. Esta gráfica no es imparcial, sino más bien es parcial, o sea que da favor en este caso a un país más que al otro. Una gráfica imparcial, en este contexto sería la siguiente. El cilindro de Japón se ve más grande. Sin embargo, en este contexto visual y de tamaño de los cilindros, es más o menos la relación que hay entre 20 y 5.4. Como se muestra abajo, no es tan pequeña como se muestra en la figura de arriba. En el caso de abajo la gráfica es imparcial, en el caso de arriba la gráfica no es imparcial, sino que hay, o se podría decir que podría haber favoritismo. En el caso de abajo no, es más representativa de los números y se puede ver más objetivamente. Ahora vamos a hablar sobre frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias
indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Por ejemplo, el ejercicio nos dice que según los datos pulsos de mujeres, utilicemos la tabla 2.1 para hacer una tabla donde se miren las frecuencias, incluyendo 7 clases. Y eso es lo que haremos. Para ello usaremos el programa Minitab, que es un software estadístico que nos ayuda a facilitarnos el trabajo de las gráficas y de procesos matemáticos estadísticos. En este caso tenemos ya los datos de las tablas que vimos anteriormente. Pulso de mujeres, que es el que nos interesa. ¿Cómo vamos a obtener la frecuencia visualmente de estos datos? Primero para ello vamos a abrir Minitab. Ya lo abrí. Vamos a irnos a gráficas. Histograma. Histograma simple. Pulsos de mujeres. En este caso se muestra así, pero para seleccionarlo podemos hacer doble clic en cualquiera de los datos o podemos seleccionarlo aquí. En este caso usaremos el pulso de mujeres y en etiquetas podemos poner gráfica de frecuencia pulso de mujeres. Y le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Sin embargo, el ejercicio nos dice que son 7 clases. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Por default, el sistema nos arrojó 14 clases. ¿Cómo lo arreglamos? Le damos doble clic a la gráfica, le damos seleccionamiento y aquí nos muestra las cantidad de clases que tenemos. Seleccionamos el número de intervalos y ponemos 7 y aceptamos. Sin embargo, ahora tenemos otro problema. Aquí se nos dice en Minitab que el rango, el intervalo de la clase es de 55 a 65. Sin embargo, nosotros queremos que el intervalo de la clase sea de 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110 y de 110 a 120. Y así sucesivamente. Para ello tenemos que dar doble clic, seleccionamiento. Ahora vamos a dar posiciones de punto medio, punto de corte. ¿Qué es esto? La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Pues es la mitad, más bien es el número medio que hay entre el límite inferior y el límite superior de un intervalo. Para ello, si queremos que un intervalo esté de 60 a 70, el límite medio sería 65. Sin embargo, en este caso, como el límite era de 60 a 69, pues el límite medio va a ser 64.5 y así sucesivamente. ¿Cuántos límites tenemos? 7 intervalos, perdón. Y sería así: 64.5, separamos 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5 y tenemos 7.
Le damos aceptar. Y ahora sí. El límite inferior es de 59.5 y el límite superior es de 69.5. El límite inferior está más cercano de 60 y el límite superior está más cercano de 69. Le damos a aceptar y así tendríamos el histograma de pulso de mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el histograma del pulso de hombres para saber la frecuencia. Sin embargo, para visualizar la frecuencia, igual le damos doble clic, marcamos aquí, clic izquierdo, agregar y etiquetas de datos. Y le damos a aceptar. Y pues aquí nos da la frecuencia de cada uno de los intervalos de las clases, de las 7 clases. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intervalo de 59.5 a 69.5 existen 12 datos de pulso de mujeres que hay en esa cantidad, en ese intervalo, perdón. En el siguiente intervalo de 69.5 a 79.5 existen 14 datos. En el siguiente intervalo de 69.5 y 89.5 existen 11 datos. Y así sucesivamente. Un dato para 89.5 a 99.5. Un solo dato de 99.5 a 109.5. 0 datos de... Pues aquí termina, sería de 109.5 a 119.5. Y un solo dato de 119.5 a 129.5. Y pues la cantidad de frecuencias que existen en esos datos en ese intervalo. Bueno, vamos a seguir con en el pulso de hombres, en el cual se nos indica que también tenemos que saber la frecuencia de esos datos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner graficar, histograma, aceptar. Ahora en vez de mujeres, vamos a poner pulso de hombres. Etiquetas, gráfica, frecuencia, pulso de hombres. Aceptar. Y pues sería todo. Aceptar. Ahora pues la gráfica cambió. Nos dicen que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. Sin embargo, el ejercicio nos pide 10 clases. ¿Cómo hacemos esto? Vamos, lo siguiente, doble clic, seleccionamiento, nos dice que hay 9 clases. Automáticamente pone 9 clases. Nosotros queremos 10 clases. Le vamos a aceptar y pues automáticamente pues nos da 10 clases. Igual, para saber la frecuencia que se visualice, pues aquí obviamente hay 6, pero queremos visualizarla, tenemos que dar agregar, etiqueta de datos. Usar etiquetas del valor Y, o sea de esta, la vamos a aceptar y ya nos da el valor de las frecuencias. En este caso, existen del límite, entre el límite 52.5 y 57.5, dice que existen 6 datos. En el límite del 57.5 a 62.5, 7 datos. 7 datos. De mayor frecuencia, 67.5 a 32.5, dice que existen 9 datos. Así para 2 datos, 4 datos y 4 datos. En total tienen que sumar pues los 40 datos que tenemos. Y pues así es. Sería 7 más 7, 14. 14 más 6, 20. 9 más 1, 30. 4 más 4, 8. Y 2, 10, 30, 40. Y pues esa sería la gráfica de frecuencia para pulsos de hombres con 10 clases. Y pues las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues la frecuencia de la reacción de dientes de leche. Igual, graficar, histograma. Vamos a usar una simple. Ahora borramos pulsos de hombres y ponemos reacción de dientes. Y le damos etiquetas.
Ahora en este caso va a ser radiación de lentes de leche, radiación gráfica de frecuencia, radiación de dientes de leche. Le damos a aceptar, le damos a aceptar. Ahí no se grabó. Etiquetas, aceptar, aceptar. Y aquí está la gráfica. Esta gráfica, pues a simple vista parece una gráfica que tiene una forma normal. Y pues lo que queremos o que lo que nos indica son las frecuencias y las clases. Vamos a ver el ejercicio que nos dice que la radiación de dientes de leche a continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio 90 en 1000 becquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1932 con base en los datos An Unexpected Rise in Strontium 90 in USA the deciduous did in the 1990s de Mangano. Sign of the Total Envelopment. Construye una distribución de frecuencias de 8 clases. Pues aquí se nos piden 8 clases para esos datos. Ahora, ¿qué es esto? Pues la cantidad es de estroncio 90. Que vamos a ver, pues a visualizar la mayor frecuencia. Le damos a aceptar, le damos seleccionamiento, le damos número de intervalos. Se nos piden en este caso 10 clases. Le damos a aceptar y obtenemos las 10 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué más se nos pide? Pues visualizar la frecuencia. Para visualizar la frecuencia le damos clic izquierdo, agregar, etiquetas de datos. Usar etiquetas del valor Y, frecuencia, aceptar. Y pues aquí podemos ver las frecuencias que existen en el estroncio 90 que se han tomado de las muestras. En este caso se dice que entre el límite 108 y 116 hay un dato. En este caso 116 y 124 hay otro dato. Y el de mayor frecuencia, que sería de la clase 148 a 156, hay 10 datos. Y pues esos serían los ejercicios de la distribución de frecuencias. Ahora, ¿qué se nos pide? Dice realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y índice de masa corporal, con los siguientes datos que se muestran a continuación. Para ello igualmente vamos a tener que utilizar Minitab. Aquí ya tengo los datos que son la edad, estatura, peso, pulso en hombres y el índice de masa corporal. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner gráfica, histograma. La vamos a poner con ajuste, aceptar. En este caso podemos poner la edad primero y le damos etiqueta y le ponemos gráfica de edad, histograma. Le ponemos aceptar y aceptar. Y aquí tenemos la gráfica. En esta gráfica podemos ver la distribución normal y cuánto están desviados los datos de la media, así como la media y la cantidad de los datos. Pero también podemos hacerlo de otra manera. Podemos poner estadísticas básicas y resumen gráfico. Aquí en resumen gráfico dice
Resumir los datos con estadísticos descriptivos como la media, la desviación estándar y escribir la distribución con gráficas. Le podemos OK, le podemos igual edad, nivel de confianza 95, que es un nivel aceptable, y le damos aceptar. En este caso nos muestra el informe de resumen de la edad, que es una prueba de normalidad de Anderson-Darley, de lo cual obtenemos los siguientes datos. A cuadrada 0.77, valor pi, que es el que nos dice qué tanto se acerca la gráfica a la normal. En este caso, como es abajo de 0.05, siendo 0.041, nos dice que está muy alejado de la gráfica normal o de la conocida campana de Gauss. Tenemos como media 35.475, que significa que el promedio de los valores dividido por la cantidad de valores, el promedio de los valores. La desviación estándar, que nos dice qué tan alejados están los datos de la media. La varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. La simetría, que nos dice qué tan centrada está la posible distribución normal. La kurtosis, que nos dice qué tan ancha, estirada o ancha está esta distribución que vemos. En este caso significa que es menos 0.25, significa que está más achatada, más estirada a lo ancho. El número de datos 40, los valores mínimos, que serían 17, valor máximo 73, el primer cuartil, el tercer cuartil y la mediana. Igual nos muestra una gráfica de caja en el que podemos ver visualmente los cuartiles, la media, el rango intercuartil y pues los bigotes, así como el número de datos que tenemos. Y pues le damos a aceptar. Vamos a hacer lo mismo con la estatura, peso, pulso, hombres, índice más letra cuadrada. Damos estatura, estadística, resumen gráfico. Y ahora borramos peso, ponemos estatura y le damos a aceptar. Rayos, no se puso. Estatura, aceptar. En este caso, pues la distribución, como se muestra, se acerca más a la normal. Por lo tanto, el valor pi es arriba de 0.05. Sobrepasa mucho 0.05. Tenemos un valor pi de 0.669. Esto va del 0 al 1. No es 1, pero se acerca mucho. A cuadrada tenemos 0.27, la media de los datos 68.33, la desviación estándar 3.02, la variancia 9.11, asimetría 0.04, la kurtosis 0.5, en este caso es positiva, o sea es más levantada. El número de los dos sigue siendo 40. Tenemos como mínimo 61.3, máximo 76.2, primer cuartil 66.3, mediana 68.3 y tercer cuartil 70. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el peso, estadísticas básicas, resumen gráfico. Borramos estatura, ponemos peso, doble clic, aceptar. Y tenemos el resumen del peso. En este caso, pues tenemos un valor pi de 0.5, un poquito menos de la anterior, pero se ve también parecido, sobrepasa el 0.05 del valor pi, por lo tanto es muy parecido a una gráfica normal. Tenemos a cuadrada 0.31, una media de 132.55, la desviación estándar de 26.33, una varianza de 693.12, que es el cuadrado de la desviación estándar, una simetría de 0.3 y una kurtosis de menos 0.166.
Es casi nada, pero sí está un poco más achetada. Número de datos 40, mínimo 119.5, máximo 237.1, primer cuartil 152, mediana 166.95, el tercer cuartil 190. Tenemos un intervalo de confianza del 95% y la gráfica de caja. Tenemos pulso y nombre, gráfica, estadísticas, resumen gráfico, borramos peso, ponemos pulso y nombre, doble clic, aceptar. Ponemos informe de resumen de pulso de hombre. En este caso la distribución ya no es tan normal. El valor pi está entre 0.005, o sea, es mucho menor a 0.05. No se parece a una gráfica normal. Tenemos como media 69.4, desviación estándar de 12.297, variancia 127.6, asimetría 0.68, curtosis de menos 0.6395, el número de datos 40, mínimo 56, máximo 96, primer cuartil 60, tercer cuartil 76 y la media 66. Los cuartiles pues dividen del 25% de los datos al 75% de los datos del primer cuartil. La media pues, y el tercer cuartil pues al revés, divide el 75% de los datos y el 25% de los datos. Y tenemos la caja de bigotes. Ahora tenemos el índice de masa corporal. Igual, tenemos estadística, regresión, estadísticas básicas, resumen gráfico. Borramos y seleccionamos índice de masa corporal. Y este índice pues tenemos una distribución que se ve o que se puede asemejar a la normal. Tenemos un valor de pi alto mayor a 0.05, que es 0.261, una media de 25.99, una desviación estándar de 3.4, muy poca desviación estándar, o sea que los datos sí están acercados a la media, una variancia de 11.37, una simetría de 0.356, una curtosis de menos 0.364, igual los datos están, que diga la forma de la distribución pues está achatada. Número de datos 40, el mínimo 19.6, el máximo 33.2, el primer cuartil 23.575, la mediana 26.2, el tercer cuartil que divide el 65% de los datos y el 25% de los datos 27.7. Retomando, el siguiente ejercicio nos dice realizar los histogramas de sin, que es la circunferencia de la cintura en centímetros, mus, la longitud del muslo en centímetros, codo es la anchura del codo en centímetros, mun es la anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Igual con los siguientes datos que tenemos a continuación. Para ello también vamos a utilizar Minitab, aquí ya tengo los datos escritos. E igual, como lo hicimos anteriormente, tenemos que estadísticas, herramientas básicas, aunque primero lo voy a mostrar con gráficas, histograma. Usamos un ajuste para que nos vea la distribución o una muestra de la distribución. Aceptar. Igual, sí, doble clic, etiquetas. Y pues gráfica, vamos a poner histograma de una vez. Sint. Le damos a aceptar y aceptar. Y pues aquí nos muestra el histograma. Que tenemos una media de los datos de 9.1, una desviación estándar de 25.3 y un número total de los datos de 40. Como se muestra en la imagen, la distribución pues obviamente no es normal, sin embargo hay una pequeña semejanza a ello. Para confirmarlo vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, es
herramientas estadísticas básicas, resumen gráfico. Igual sin, vamos a aceptar y nos da el resumen. Como habíamos dicho, pues no tiene nada que ver con una distribución normal, sino que la semejanza es de 0.005, que no es mayor a 0.05, y la media, que es el valor promedio de los datos, 79.1. La desviación estándar es de 25.3, o sea que los datos están muy alejados o relativamente alejados de la media. La varianza, el cuadrado de la desviación estándar, es 643.4, 51. La simetría es de menos 1.14564, que podría ser que tanto está desviada, por así decirlo, la distribución hacia un lado y hacia el otro. En este caso ahí está inclinada hacia la derecha. La kurtosis, que significa qué tan achatada o qué tan larga está la distribución. En este caso tenemos un positivo, pues significa que está más achatada. El número de datos, que son 40. El mínimo, que es 20. El máximo, que es 108.7. El primer cuartil, que divide los datos del 25% al 75% de los datos. La mediana y el tercer cuartil, 96.9, que divide los datos del 75% al 25% de los datos. La caja y bigotes, que nos representa el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el rango intercuartil, los bigotes y pues el número de datos. Igual esa es la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Igual ahora hacemos lo mismo pero con el muslo, y vamos a hacer lo siguiente. Igual Minitab, la abrimos, estadísticas básicas, resumen gráfico. Ponemos el muslo, borramos esto, doble clic, muslo, aceptar, y tenemos lo siguiente. En este caso, pues la kurtosis está, la curva de la distribución está más achaparrada, por así decirlo, por lo que tenemos un valor negativo. La simetría está a 1.18. Igual ahora está inclinada, pero para el otro lado, para la izquierda, por lo tanto es positivo. La variancia, que es el cuadrado de la desviación estándar, tenemos 130.3, desviación estándar de 11.4. O sea que pues los datos sí están alejados de la media bastante, lo que tenemos aquí. Y la media, que son 48.183, que pues es el promedio de los datos. El valor pi, como se muestra visualmente, no se parece en nada a una distribución normal, porque tenemos un valor pi bajo de 0.005 y a la cuadrada de 4.62. El mínimo de 36, el máximo de 61.7, el primer cuartil, el tercer cuartil y la mediana de 43.25. Igual el primer cuartil divide los datos del 25% al 35% y el tercer cuartil del 75% de los datos al 25% de los datos. Es el informe del resumen del muslo y pues esto es el histograma. Vamos a hacer lo mismo con el codo, en centímetros, estadísticas básicas, resumen gráfico. Le ponemos codo, aceptar. Y pues aquí en el grafo, pues en el resumen del codo, en el histograma que se ve, obviamente no hay una relación con la distribución normal, por lo que tenemos un valor pi de 0.005, poco menos según este símbolo. En la cuadrada de 9.17, una media de 43.160, una desviación estándar de 67.9, que es muy alta
dado que la varianza es de 46.21, significa que los datos están muy alejados, muy dispersos de la media. La simetría de 1.43, o sea que sí está bastante inclinada a la izquierda. Una kurtosis de 0.17, o sea que está muy achatada. El número de datos sería 40, el mínimo 6.5, primer cuartil 7, tercer cuartil 8, la mediana es 7.5 y el máximo 201.5. Vemos que el valor mínimo y el valor máximo diferencian mucho y por lo tanto tenemos la gráfica que se muestra en el dibujo de la izquierda. Igual tenemos una caja de bigote que pues tiene la relación que se muestra que no hay una distribución normal. Vamos a ver lo siguiente, estadística. Vamos a hacer ahora la muñeca, la circunferencia de la muñeca, resumen gráfico. Borramos codo, ponemos muñeca, aceptar. Y tenemos lo siguiente. El histograma de la muñeca pues es casi similar al del codo. Tenemos el valor a cuadrado 8.9, el valor pi de 0.005 menor, la media de 20.8, la desviación estándar de 28.5. No es tanto la del codo, pero sigue siendo bastante alta la desviación estándar, que es qué tan alejados están los datos de la media, la variancia, que es el cuadrado de la desviación estándar, la simetría 1.43, que está sesgada a la izquierda, la kurtosis 0.34, o sea muy achatada, el número de datos 40, el mínimo 5.2, primer cuartil 5.7, mediana 5.9, tercer cuartil 6.67, máximo 88, igual como anteriormente vimos, el mínimo y el máximo tienen una diferencia bastante alta. La caja de bigotes pues muestra que no es una distribución normal y tampoco se asemeja a ella. Y por último vamos a ver la circunferencia del brazo. Estadísticas igual, estadísticas básicas, resumen gráfico. Borramos la muñeca y ponemos el brazo y le damos a aceptar. Esta gráfica ya se ve más decente, ya tiene una distribución más normal. Vemos que el valor pi es de 0.016. No es mayor a 0.05, pero ya es mucho más de lo que teníamos antes. Al cuadrado 0.94, una media de 30.728, una desviación estándar de 4.2. Vemos que los datos no están tan alejados de la media relativamente como anteriormente vimos o pudimos observar. La variancia, que es el cuadrado de la desviación estándar, la simetría, menos 0.264. Sí está bastante, no está tan sesgada. La kurtosis 0.21 tampoco está tan achatada. Y tenemos el número de datos 40, mínimo el 21.5, máximo 41.1, primer cuartil 28.025, tercer cuartil 33.325 y la mediana 31.300. Y pues la mediana es el valor que hay en medio, que sería el promedio de los dos datos que están en el centro. También tenemos la caja de bigotes que se puede ver el primer cuartil 28.02, el tercer cuartil 33.325, la mediana 31.3, el rango del cuartil 5.3, los bigotes 21.5 y 41.1. El número de datos en 40. Se nos pide ahora dice lo siguiente, en los siguientes ejercicios dice, de la siguiente tabla representan los pulsos de las mujeres, construir un polígono de frecuencias con estos datos. Y se nos dan los datos. Igual, para construir el polígono de frecuencias vamos a utilizar Minitab. Ya aquí tenemos los pulsos, la marca de clase, la frecuencia relativa.
En este caso vamos a utilizar lo mismo, gráficas, y en este caso vamos a poner histograma, gráfica de barras. En este caso vamos a poner valores de una tabla simple, aceptar. Tenemos que frecuencia relativa y la marca de clase es el variable categórica. La variable gráfica es la frecuencia relativa. En este caso primero vamos a utilizar la frecuencia, marca de clase está bien, y mostrar los datos. Aquí tenemos que poner línea de conexión, muy importante. Le ponemos aceptar y aceptar. ¿Qué nos dice la gráfica de frecuencias? El polígono de frecuencias muestra cómo se distribuyen los valores de un conjunto de datos a lo largo de un rango, conectando los puntos centrales de las barras de un histograma con líneas. Esto permite visualizar las tendencias y comparar fácilmente diferentes grupos de datos, a diferencia de otras gráficas que pueden enfocarse en mostrar categorías individuales o relaciones entre variables sin resaltar la distribución de los datos a través de un rango continuo, como lo son las frecuencias que vimos anteriormente. Y pues aquí tenemos los ejemplos. Como se muestra en la gráfica de polígono de frecuencias, tenemos que en las marcas de clases del 64.5, que es la mitad del rango que nosotros tenemos, la mitad del punto medio de las clases, tenemos una frecuencia de 12, igual 74.5, una frecuencia de 14, 54.5, 84.5, perdón, una frecuencia que, que no se ve a simple vista, pero podemos arreglar eso. Igual, como lo hacemos anteriormente, agregar etiqueta de datos. Usar datos tipo Y y tenemos que es 11. 11 serían la frecuencia de los datos que están alrededor de 8.5. En este caso, pues 94.5 tenemos un dato, 104.5 un dato. En la clase que tiene por punto medio 114.5 no tenemos datos. Y pues en la última clase es punto medio 124.5 tenemos un dato. Y pues esa sería la primera gráfica. También lo podemos hacer con la frecuencia relativa. En este caso también haremos lo mismo. Gráficas de barras. Valores de una tabla. Aceptar. En este caso ya no vamos a usar la frecuencia, sino vamos a buscar la frecuencia relativa. Y le ponemos mostrar datos, línea de conexión, aceptar y aceptar. Aquí le podemos cambiar el nombre. Gráfica de polígono de frecuencia relativa. Ponemos aceptar. Y pues obtenemos la gráfica que es que ahora en vez de mostrar la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que los datos aparecen en una clase, muestra la frecuencia relativa, o sea, es el porcentaje de datos que aparecen en una cierta clase. Es bastante parecida a la anterior, pero ahora nos muestra el porcentaje. Siguiente ejercicio dice, la siguiente tabla representa los pulsos de hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear tablas y realizar gráfica. Igual los datos son 68, 84, 88, 72, 74.72, 60, 88, 86, 60 y así sucesivamente. Para los siguientes datos también utilizaremos Minitab y aquí tenemos los datos. Marca de clase, frecuencia y frecuencia relativa. Igual haremos lo mismo. Damos gráfica de barras.
Gráfica, gráfica de barras, de una tabla, aceptar. En este caso tenemos las marcas de clase. Ya no va a ser marcas de clase, sino va a ser M clase, que es el siguiente ejercicio. Y aquí tenemos la frecuencia relativa. Ya no va a ser la frecuencia relativa, sino va a ser primero la frecuencia. El siguiente ejercicio. Y etiquetas. Etiquetas le podemos poner la gráfica de frecuencias del pulso de los hombres. Etiqueta, vamos a hacer gráfica de polígonos de frecuencias de pulso de hombres. Aceptar y aceptar. Y pues aquí tenemos el polígono de frecuencia del pulso de hombres. Tenemos una tendencia que se puede visualizar, en el cual después de dicha tendencia de los datos, cuando la clase es a 80, el número de la clase pues baja estrepitosamente y vuelve a subir cuando los datos están, según la marca de clase, en 90. También lo podemos ver de forma de porcentajes, igual hacemos lo mismo, ponemos gráfica, gráfica de barras, valores únicos, valores de una tabla, simple, aceptar. Y ahora ya le borramos la frecuencia y ponemos frecuencia relativa. Y lo mismo, aceptar. Y pues tenemos la misma imagen, sin embargo ahora tenemos del lado de las Y la frecuencia relativa, de la cual podemos cambiar aquí. Sería gráfica de primeras frecuencias relativas, pulso de hombres, aceptar. Y pues vemos lo mismo. Y ese sería para el ejercicio 2 lo que se nos pide, hacer una gráfica de polígonos de frecuencias. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio, donde se nos dice que tenemos una gráfica de ojiva. ¿Pero qué es una gráfica de ojiva? Una gráfica de ojiva es una curva que muestra cómo se acumulan los datos hasta alcanzar el total. Se usa para ver fácilmente cuántos valores están por debajo de ciertos puntos, ayudando a entender la distribución de un conjunto de datos. ¿Qué se nos dice? Pues la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con esos datos. Igual para ello vamos a utilizar Minitab. Ya tenemos en Minitab los datos, que tenemos las fronteras de clases. ¿Qué son las fronteras de clases? Pues el límite superior de una clase. Tenemos el límite inferior y el límite superior. Tenemos la frecuencia de la clase, los datos en la frecuencia de la clase y las frecuencias de la clase del siguiente ejercicio. Pero primero nos centremos en el primero. ¿Qué nos dice que hagamos una gráfica de ojiva? ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos aquí la opción de gráficas, nos damos a gráfica de barras, valores de una sola tabla, ponemos simple aceptar y pues aquí tenemos las variables gráficas que vamos a utilizar va a ser la frecuencia y pues aquí en variable categórica sería frontera de clase y le ponemos aceptar. Pero antes de ello ponemos en mostrar datos, tenemos que ser símbolos y línea de conexión, aceptar, etiqueta, gráfica de ojiva de pulso de mujeres. Y le ponemos aceptar. Y pues aquí tenemos pues la acumulación de las frecuencias y la frontera de clase. ¿Qué nos indica esto? Pues que en el punto donde el valor de la frecuencia son 26, o quiere decir que 26 datos, menos de 26 datos, tienen 79.5 de... Nos indica que la cantidad de los 26 está por debajo del 79.5 de la frontera de clase. Igual aquí nos dice que 37 datos antes de la clase de 89.5 de frontera de clase se encuentran hacia la izquierda y los demás datos se encuentran hacia la derecha. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio?
Nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir una gráfica de ojiva con estos datos. Igual vamos a construir una gráfica de ojiva, pero ahora para los hombres de los pulsos. Igual los vamos a Minitab, aquí ya tengo los datos, aquí tengo la frecuencia, la frontera de clase y la frecuencia. Para ello igual tenemos estadística, gráfica de barras, valores de una tabla simple, damos OK. Frecuencia, ya no hace frecuencia, ahora va a ser frecuencia, pero de la siguiente clase, clase hombre. Y de las variables categóricas, ahora va a ser frontera de clase. Perdón. Aquí era frecuencia. Y aquí frontera de clase. Le ponemos aceptar. Y pues tenemos la siguiente ojiva donde podemos ver la acumulación de frecuencias y la frontera de clase que nos indican que de los a partir del 69.5 del valor 69.5 hacia la izquierda se encuentran 23 de los datos y pues a la derecha pues los demás datos. Igual aquí a partir del 75 hacia la izquierda se encuentran el 29 de los datos, del 81 a la izquierda el 31 de los datos, del 93 a la izquierda el 39 de los datos y así sucesivamente. También podemos ver cómo hay una relación, una tendencia de la frecuencia de clase hacia la acumulación, perdón, de la marca de clase, de la frontera de clase hacia la frecuencia relativa. Gráfica de puntos. ¿Qué es una gráfica de puntos? Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Esto nos enseña o nos da una mejor comprensión de cuántos datos se repiten, por así decirlo, y nos muestra con más claridad la moda. Vamos a hacerlo para comprenderlo mejor. Dice el primer ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Se nos dan los datos de los pulsos de las mujeres y para ello vamos a utilizar Minitab. Aquí ya tenemos a Minitab. Tenemos los datos de los pulsos de mujeres y tenemos los datos de puntos de hombres. Igual vamos a gráficas y buscamos la que dice gráfica de puntos. Le damos Enter. Y pues aquí tenemos varios. En este caso vamos a utilizar la simple. Gráfica de pulsos de mujeres. Ya está. Por default. Perdón. Y pues aquí nos muestra la gráfica de puntos. Como podemos ver, tenemos 33 datos aquí. Abajo del 33, 3 datos aquí. Igual podemos agregar las etiquetas de podemos ver fácilmente la moda. Aquí nos dice que en el valor 72 existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores. Aquí tenemos también en el valor que existe un valor en la clase del 73.5, desde 4.5. También aquí tenemos que existen 12 valores en la, perdón, 3, 4, 5, 6 valores de la clase 75.5, 76.5. Y pues podemos ver cuál es la cantidad que se repite más. Con esta gráfica podemos ver con más claridad la moda. Igual es el pulso de mujeres. Vamos a utilizar gráfica de puntos para el de hombres. Vamos a aceptar. Borramos mujeres, hombres. Y etiquetas.
Vamos hombres. De hombres. Multiplicar gráfica, escala, opción de datos. Destacadas, nombre de filas. Grupo. Pues vamos a aceptar. Y pues aquí también podemos ver cuál es el número que más se repite. Sería el 60. Con 3, 4, 5, 6, 7. Que está en la clase 59.5, 60.5. Tenemos que en el número de fila 25 existe un valor de 60. Vamos a comprobar. 25, 60, aquí está. Y pues así sucesivamente para los demás. Y pues también pues, se puede ver con más claridad cuál es la moda. En este caso la moda pues, sería 60. Y el número que está en la fila 14, 64. Ahora vamos a realizar una gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separados cada valor en dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja, el dígito ubicado en el extremo derecho. El siguiente ejercicio nos dice que representemos los pulsos de las mujeres con una gráfica de tallo y hojas con los datos que se muestran a continuación, que son estos. Y para ello vamos a utilizar Minitab también. Aquí ya tenemos los datos en Minitab, pulso de mujeres y pulso de hombres. Para esta gráfica, para hacerla tenemos la opción de gráficas y aquí vamos para tallo y hoja. Esperamos, ponemos pulsos de mujeres por variable, recortar variables atípicos, incremento de 10. Aquí le podemos variar, pero vamos a dejar incremento de 10. Y le damos a aceptar. Y pues aquí tenemos el número de tallos y hojas. ¿Cómo se lee este gráfico? Pues este gráfico se puede leer de la siguiente manera, de abajo para arriba. En este lado, el paréntesis nos separa la mitad de los datos. Aquí los datos que se van acumulando de abajo hacia arriba y aquí el dato de arriba que también se iría acumulando, pero en este caso como lo separa con un sesgo a la izquierda se podría decir, pues nomás tenemos un dato hacia arriba. El paréntesis también nos dice la media o donde se encuentra la mitad de los datos. En este caso tenemos un dato de 124. En esta línea en esta columna del medio nos dice las centenas, perdón, los decimales, y pues en nuestro otro recuadro de la derecha pues se representan las unidades de los decimales y pues la cantidad que hay respectivamente. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un dato de 120 de unidad 4, o sea, un dato de 124. Como se va acumulando hacia arriba, en este caso no tenemos ningún dato, sigue siendo 1 porque no tenemos ningún dato que se sume. De 110 no tenemos ningún dato, se va acumulando hacia arriba. Por lo tanto, aquí tenemos otro dato y 1 más 1 es 2. Tenemos un solo dato, uno solo, de 10 decenas y 4 unidades, que es el 104. Igual se va sumando hacia arriba y tenemos que hay un solo dato igual de 9 decenas y 6 unidades. Y como se va acumulando este 1 y este 1, pues llevamos 3. Igual se va acumulando hacia arriba con estos 11 datos, 11 más 3, 14. Y 14 son los datos que se van acumulando. Ahora tenemos de la cantidad de datos, 14 acumulados, 11 que están en las 8 decenas, que serían 80, 80, 80, 80, 80, 80, 88, 88, 88, 88, 88. Ahora, este paréntesis ya no son los que están acumulados, ya no se acumulan aquí porque se divide a la mitad. Entonces hasta aquí llega el fin de la acumulación. Luego llega el paréntesis que nos dice que a la mitad de los datos se encuentran 14 datos, que serían 72, 72, 72, 72 y así sucesivamente
hasta 76, 76, 76, 76 y así sucesivamente. Entonces pues se va hacia arriba y atrás empieza la acumulación, pero como solamente está sesgado de la izquierda, pues nomás tenemos unos datos, ya no tenemos más de por ejemplo 50 o así, sino que acaban los 60. Y pues tenemos aquí 60, 60, 60, 64, 64, 64, 64 y 68, 68, 68, 68. El número total de los datos es 40 y se puede confirmar con la media, la que separa los datos, 14 más 12, que serían 40. Y pues ese sería el pulso de las mujeres. Ahora vamos a hacer el pulso de los hombres. Vamos a hacer de igual manera. Gráfica, tallo y hojas. Pulso de hombre, incremento de 10. Incremento de 10. Y aceptamos. Igual aquí nos dice que tenemos 40 datos. Tenemos un solo dato de 96. 8 datos de 80. Que sería 84, 84, 84, 88, 88. Y aquí tenemos... serían 6, 16, 7, 8, 9, 2, 8. 8. Tenemos otros 8 datos. 8 datos de 70, sería 72, 72. Y así sucesivamente hasta 76, 76. Y aquí tenemos la mitad de los datos. Serían 17 datos aquí. Ya no se acumulan. Serían 60, 60, 60, 64, 64, 64 y así 68, 68, 68. Y pues volvemos a la otra mitad del lado izquierdo. O en este caso del lado de arriba. Que serían 6, 56, 56, 56, 56, 56. Y aquí podemos ver que tenemos de la decenas de 50 hasta la decena de 90. Igual 40 datos. Ahora vamos a utilizar una gráfica de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Contiene una gráfica de barras con estos datos. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres y construir una gráfica de barras con estos datos también. Primero lo vamos a hacer con los pulsos de las mujeres. Para ello aquí tenemos Minitab y tenemos datos y tanto del pulso de las mujeres como del pulso de hombres. Para hacer una gráfica de barras nos vamos a gráficas, nos vamos a gráfica de barras, conteo por valores únicos. Vamos a aceptar. Pulso de mujeres, gráfica de barras, mostrar datos de barras. Muy importante aquí, barras. Y etiquetas. Vamos a poner gráfica de barras para pulso de mujeres. Vamos a aceptar y aceptar. Y pues aquí se nos muestra la gráfica de barras. Que tenemos el pulso de mujeres y tanto el conteo. Como se muestra visualmente, tienen el mismo ancho. El mismo ancho, el mismo ancho, el mismo ancho y pues el conteo, ¿no? Que podría referirse a la frecuencia. Ahora vamos a hacer la gráfica de barras para los hombres igual. Gráfica de barras, únicos, únicos, aceptar, aceptar. Y ahora de los hombres, etiquetas, gráfica de pulsos de hombres. Le damos a aceptar y mostrar datos, barras muy importante aquí. Aceptar.
Aquí podemos ver la gráfica de barras, ya no vemos las distribuciones que llevamos antes con el histograma, pero esta nos muestra tanto más visualmente y mejor para información sencilla la proporción que hay del ancho de las barras conforme a la altura. Y pues ahora pasaremos al siguiente ejercicio. Ahora utilizaremos la gráfica de Pareto. ¿Qué es una gráfica de Pareto? Es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Una empresa electrónica, el primer ejercicio, dice que una empresa electrónica produce tarjetas electrónicas SMT. Se requiere para analizar su proceso. De sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Y pues aquí se muestra una imagen. Para ello vamos a utilizar Minitab igualmente. Aquí tenemos en Minitab, tenemos la fecha, el defecto y la cantidad. Para hacer una gráfica de Pareto tenemos la herramienta de estadísticas, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Aquí en defectos pues ponemos defectos y en frecuencia la cantidad, porque es la cantidad de veces que se va a repetir. Y le damos aquí un 99%, que dice combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje, pues sí, 99%. Y le damos a aceptar. Y pues aquí tenemos la gráfica de Pareto que podemos ver con más, ¿cómo podría decirse? Con más facilidad la causa del cual se está perdiendo pues tiempo, por decirlo así, en la empresa, cuáles son los problemas que están atrasando aquí la mercancía. Se puede decir que la gráfica en efectos de procesos, los problemas son corto por sus laduras, son los que más tenemos problemas. Y pues podemos ver que el porcentaje es relativamente mayor, inversamente proporcional pues a la cantidad de la cantidad. También podemos ver que el menor pues es el dañado, el equivocado, el invertido, el pin levantado y el levantado. Y pues de los que hay más defectos pues son los que son corto por soldadura, ausente, desalineada, etcétera. Podemos ver aquí la cantidad que se está acumulando, de 1021, 1946, 2000, perdón, 3593, y así se va acumulando, 4189, 85, perdón, 4729 hasta llegar a 4748, que pues la cantidad que se van acumulando según se van sumando estas pequeñas cantidades, pues el porcentaje en el cual se van presentando los defectos. Y pues igual tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que una empresa de inyección de plástico requiere analizar un proceso del último mes. Para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Entonces vamos a determinar cuáles son los mayores problemas para enfocar la mejora de calidad. Para ello vamos a utilizar igual la gráfica de Pareto, estadísticas, control de calidad, herramientas de calidad, diagrama de Pareto.
Igual aquí ponemos el defecto de los datos, defecto, perdón, y la frecuencia y la cantidad, porque es la cantidad de veces en que se está reproduciendo ese defecto. Como podemos ver, la cantidad de porcentaje que se va produciendo es menor conforme van apareciendo y se van acumulando. Por ejemplo, aquí tenemos que el mayor defecto son por malformaciones, coloración incorrecta, huecos y rebaba excesiva. En este caso van disminuyendo va disminuyendo la cantidad de defectos, sin embargo se van acumulando más y más y más la cantidad de defectos. Van disminuyendo el porcentaje con el que se va repitiendo un mismo defecto, pero va aumentando porque se van acumulando pues los defectos, ¿no? Aquí se va acumulando, empieza en 329, va subiendo la acumulación de defectos, se suma 329 a 331 y va de aquí 630 y así sucesivamente. Y pues hasta llegar al 1124, que pues la suma de todos los defectos que se ven aquí. Y pues da el 100% de la acumulación. Y pues nos deja ver cuál es el defecto mayor, el cual más se repite y cómo este proceso pues se va aumentando. Y pues eso sería todo de mi parte. Yo soy Gabriel Ari González Timoteo, alumno de Estadística Inferencial, y eso es todo.